3 minutos para las 9 de la mañana. Estamos platicando con José Antonio de la Vega, secretario de Comunicaciones y Transportes. Pepe Toño, se habló mucho de la salida de Mena, de Alcides Mena, de la Secretaría, de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, y se dijo, se comentó, trascendió que lo cacharon en actos de corrupción, que por eso se va de la Secretaría. ¿Esto es así? Pues mira, Manuel, yo quisiera quedarme con lo que él mismo expresó en una conferencia de prensa que dio a los medios de comunicación, donde explicó el por qué presentó su renuncia al cargo. Él explicó claramente que tenía diferencias con un servidor, no explicó qué tipo de diferencias eran estas, pero yo coincido en que efectivamente no había empatía, no había la comunicación que se deseaba para poder desarrollar la función. ¿Esto es, no te hacía caso? Bueno, es decir, cuando tú estás al frente de una responsabilidad administrativa y hay funcionarios que jerárquicamente dependen de ti, pues tiene que haber una total coordinación. Entonces yo creo que él interpretó que no había esta empatía, que no había esta simbiosis para trabajar, esta comunión en los estilos de trabajo, y él anunció públicamente, y así me lo presentó en su renuncia, que se iba por esos motivos. ¿Tuvieron desencuentros? Pues mira, más bien yo diría que no había armonía en los estilos de trabajo. ¿Tú dabas instrucciones y él no las cumplía? Yo lo que quisiera dejar, para no hacer una polémica mayor sobre un tema que ya se le dio la vuelta a la página, y lo que me interesa pues es ver para adelante, es ver cómo podemos resolver los problemas de la Secretaría bajo nuevas prácticas, bajo un equipo mejor integrado, como creo que estamos trabajando ahora. Y me quedo con lo que él sostuvo, ¿no? Pero renuncié por motivos de que no tenía un estilo que me pudiera acoplar con el secretario. Eso fue lo que él dijo. ¿Que a ti te conste actos de corrupción cometidos por Alcides Mena o su gente? Pues mira, yo no tengo ningún testimonio formal. Ha habido rumores, señalamientos de gentes que manejaron este asunto, inclusive en los medios de comunicación. Yo no tengo ningún testimonio. Evidentemente que uno de los problemas de la Secretaría, haciendo a un lado Alcides Mena, es precisamente eso, la discrecionalidad con la que se manejan las cosas. Todos los transportistas vienen a decirme que para que les dieran las placas de taxi el año pasado, muchos tuvieron que dar 100,000, 50,000 pesos a las anteriores autoridades de la Secretaría. Sin embargo, esas prácticas no se pueden probar. ¿Por qué? Porque es un acto de extorsión de común acuerdo. Y un supernegocio, dinero en efectivo, bueno, en alta, que pues, pudieron haberse llevado estos funcionarios. Pues por eso, entonces ese tipo de cosas, cuando a mí me dicen, oye, es que todas las placas que vendió fulano de tal, ¿no vas a hacer nada contra eso? A ver, a mí que me digan, ¿quién se va a ir a poner una denuncia a la Secretaría porque le vendieron una placa en 100,000 o en 200,000 pesos? Entonces, no se puede comprobar. No, pues lamentablemente. Es difícil de comprobar. Pues es como todo, ¿no? Ese tipo de situaciones son lamentables, forman parte del diagnóstico negativo que tenemos que corregir en la Secretaría, y que tenemos que ir precisamente primero con la ley, y luego entro al tema de fondo que planteabas hace un rato, que es ¿qué más vamos a hacer? Pues hay que poner el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Todo esto que estamos haciendo, Emanuel, no sería posible de entrada si no hubiera la voluntad política del gobernador del estado para hacerlo, porque si a mí el gobernador le hubiera llegado cualquier gente a decirme, oye, esa área de transporte la vamos a manejar acá, con esta es una fuente de ingresos, de recursos para operar electoralmente, como se hacía antes, pues entonces nada de esto estuviéramos haciendo. Hay la voluntad política y el compromiso del gobernador del estado para cambiar las cosas en el sector de transportes y de comunicaciones. Entonces, por eso es que yo digo, lo primero que se requiere es eso, una estructura vertical, donde desde la cabeza de la pirámide, que es el gobernador, y luego el secretario de Comunicaciones y Transportes, haya la intención de cambiar las cosas y las viejas prácticas de corrupción inherentes a esa secretaría. Tu otro subsecretario, también se dice que tienes problemas con Rafael Sánchez Cabrales. Incluso, bueno, pues esto se ha ventilado públicamente en algunos medios de comunicación. ¿Esto es cierto? No, yo no tengo ningún problema con mi subsecretario
Rafael Sánchez Cabrales, que yo sepa, tampoco lo había escuchado. Realmente él está en la Subsecretaría de Comunicaciones. Como ustedes saben, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues es, por cuestiones de su misma funciones atribuidas en la ley, en el reglamento, en el manual de organización interna, pues es 95% transporte y 5% comunicaciones. Desde muchos años se le han venido quitando desde administraciones anteriores facultades al área de comunicaciones. Entonces, pero sí tengo una comunicación fluida con él. Él ve toda la interlocución con los aspectos que tienen que ver con la APITAP, con la Administración Portuaria Integral de Frontera, con la relación que tenemos con la Administración Portuaria de Dos Bocas. El gobernador forma parte del Consejo de Administración y me ha delegado a mí la facultad de representarlo, también de presidir el Consejo de Administración de la APITAP, y Rafael me ayuda en todos estos temas de los proyectos que se hicieron en administraciones anteriores desde 2010, que tienen que ver, por ejemplo, con este proyecto ferroviario. De hecho, él denunciaba que no se encontraba este proyecto. ¿Ya apareció? Bueno, ese proyecto, como lo establece el propio contrato que se firmó con la empresa que ganó la licitación, fue entregado por la empresa directamente a la Dirección General de Apoyo Ferroviario y Transporte Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Entonces, ¿qué decir? Que sí está, que bueno, sí se ese cumplió. proyecto está, lo entregó la empresa a la SCT Federal como correspondía en el contrato. No decía que tenía que entregarlo a la SCT estatal, porque estamos hablando de, pues no te daría un número exacto, pero a lo mejor 100 cajas de planos, de información, de estudios topográficos. En fin, sería muy complejo hacer una entrega en Villahermosa y que luego nosotros tuviéramos que llevar a México todo eso, ¿no? Entonces se hizo de manera directa. Así estaba establecido desde la licitación, en el contrato, que ellos lo entregarían. Ellos entregaron esta información en la Ciudad de México a la SCT Federal a través de la Dirección General que mencionaba, casi al mismo tiempo en el que se daba el cambio de gobierno. Entonces, las nuevas autoridades pues van un poco desfasadas en el análisis de esto. Tengo conocimiento de que hubo algunas observaciones, que no conozco la dimensión del tamaño de las observaciones que le hizo la SCT Federal a la empresa directamente, porque la SCT Federal tiene que validar el proyecto para darle viabilidad y poder hacer su registro ante la Secretaría de Hacienda. Es decir, para que la Secretaría de Hacienda lo registre y pueda ya ir considerándole viabilidad presupuestal en el futuro. Hay proyectos que ya están registrados en Hacienda desde hace varios años, pero que todavía no se ha encontrado la posibilidad de llevarlos a efecto, porque hay que considerarle dinero en el presupuesto, y es un proyecto ambicioso, interesante. Entonces me parece que estamos en un proceso. Hay proyectos ejecutivos que se llevan muchos años. Particularmente déjame decirte que este proyecto de la vía férrea de Estación Chontalpa a Dos Bocas es un viejo proyecto de hace más de 30 años, que Petróleos Mexicanos ha impulsado, porque desde que se creó el puerto petrolero se vio la necesidad, la importancia de comunicar el puerto con el ferrocarril del sureste. ¿Se podría haber cristalizado en este sexenio este proyecto? Yo creo que sí. Será una extraordinaria noticia, porque sería una inversión enorme. Por otro lado, déjame decirte que la mayor parte de los proyectos, sobre todo los grandes proyectos como este que costó más de 33 millones de pesos, solamente el proyecto ejecutivo, me parece, Emanuel, que todos, y me lo platicaron las gentes de SCT Federal, todos tienen siempre observaciones. Que si falta que si el estudio de factibilidad, que el estudio topográfico, que no nos deja dudas, que faltó un plano, en fin, siempre las empresas van solventando esto, porque imagínate tú una empresa tan importante como esa, que hace proyectos ejecutivos y que además ejecutan obras también, participan en la ejecución de obras, que la SCT Federal le hiciera observaciones al proyecto y que no las cumpliera. Inmediatamente sería boletinada, inmediatamente no tendría posibilidad de seguir trabajando y teniendo viabilidad como empresa. Entonces yo tengo confianza en que la empresa que ganó la licitación debe solventar
las observaciones que le hizo la SCT federal, que las hace directamente allá. Nosotros nos vamos a informar en qué consisten estas para saber el tamaño del problema, y esperamos que una vez que estén solventadas se registre ante Hacienda, y entonces ya inclusive con la propia gestión del señor gobernador, con Pemex, podamos ir viendo lo que se conoce como el cabildeo para tratar de inyectarle recursos a este importante proyecto. El principal beneficiado, rápidamente, Pepe Toño, para concluir el tema, es Petróleos Mexicanos. Es al que más le convendría se hiciera esta... Digamos que en el muy corto plazo, sí, porque permitiría una comunicación vía ferrocarril, que ahora solo la tiene pues vía terrestre, en camiones, o vía marítima por las escolleras y la infraestructura que se dotó al puerto Dos Bocas en la parte comercial. Sería importante que hubiera la opción de que Pemex pudiera, por ejemplo, traer, en lugar de en camiones o en barcos, pues vía ferrocarril, que también es un medio no tan costoso, para intercomunicar al puerto en la actividad petrolera. No únicamente del puerto como puerto de exportación de petróleo crudo, sino en la operatividad de las baterías de Pemex a lo largo de los 97 kilómetros del proyecto ferroviario de Estación Chontalpa Dos Bocas. Entonces, en todo ese trayecto está considerado puentes, áreas donde los trenes pueden aparcar para bajar contenedores, para bajar vagones. En fin, me parece que puede ser importante en el corto plazo para Pemex. Y en el mediano y largo plazo, en la medida que las actividades productivas, agroindustriales puedan irse puedan irse creciendo en el estado de Tabasco, puedan irse fomentando y haciéndose realidad, pues obviamente tener un puerto en el que puedan llegar barcos para sacar nuestros productos, para importar insumos de otros países europeos o de Asia o de donde sea, pues a mayor cercanía geográfica que Coatzacoalcos y que Veracruz, pues va a representar un potencial a explotar en el futuro. 9:08 a.m, estamos platicando con José Antonio de la Vega, secretario de Comunicaciones y Transportes. Un tema muy sensible para los transportistas, pero también para los ciudadanos, Pepe Toño, es el tema de la tarifa. Desde hace mucho tiempo venimos escuchando ya la intención de los transportistas de que se incremente, que se autorice el incremento a la tarifa. De hecho, el secretario general del Servicio Multimodal, David Jicotencatl, señaló que la SCT Tabasco les debe autorizar un ajuste a la tarifa antes de que concluya el año, porque de lo contrario reducirán sus operaciones. Están haciendo una advertencia ya a los transportistas. En ese sentido, el líder comentó que los incrementos mensuales a los precios de los combustibles les han afectado sus ingresos, y comentó que tienen contemplado un incremento de entre un 10 o 12% al precio del pasaje. Vamos a escucharlo. Bueno, tenemos que tomar en cuenta los incrementos que ha sufrido desde hace 10 años que se hizo el último incremento a la actualidad con el incremento de combustible. Tiene que ir de la mano el incremento del combustible mensual, de la refacción y todos los enseres para la producción del transporte, y hacerle el estudio adecuado. ¿Cuánto sería el aumento que pedirían? Pues te digo que tendríamos que hacer un estudio generalizado. Sabemos que hay que aplicar un porcentaje, pero también sabemos que no puede quedarse estancado ese porcentaje. Tiene que ser revisado cada año de acuerdo al incremento que emite el Banco Nacional de México, y que ya fuera automático el incremento anual o semestral. Piden un incremento anual o semestral, y esperan que antes de que concluya este 2013, la SCT les esté autorizando una nueva tarifa. Bueno, mira, tema delicado, ¿no? Sí, por supuesto. Vemos lo que está pasando en Brasil por el incremento a las tarifas del transporte público, por ejemplo. No, y además si revisamos un poco la historia también, cuando ha habido en algunos momentos de la historia en el país y en el propio Tabasco de aumentos a la tarifa de transporte público, en los que no se puso en la balanza tanto el interés del transportista como la necesidad de los ciudadanos, de los estudiantes, de los que son usuarios del transporte público. Cuando no pones en la balanza, en el equilibrio, estos dos intereses, pues vemos las reacciones que puede haber a nivel social. Y recordemos lo que pasó en tiempos del gobernador Bartlett, que precisamente como consecuencia de un aumento a la tarifa del transporte, pues se amotinó la población y los estudiantes y costó la salida del gobernador. Entonces yo creo que es un tema, como bien referencia David Jicotencatl, que además me lo han expresado de manera directa, lo he escuchado en los foros que estamos organizando en los municipios, que tienen que ver precisamente para que yo pueda tener una apreciación sobre el tema del transporte público directamente de los que lo ejercen, y sobre todo que hay muchos transportistas, Emanuel, de los municipios que por la misma cuestión de la geografía no vienen nunca a Villahermosa,
no hay interlocución casi con ellos en la Secretaría, salvo los principales transportistas son los que están en mayor interlocución, o los líderes. Y estos transportistas son los que están hablando en los foros, son los que están dialogando conmigo, son los que están comiendo conmigo y me expresan de viva voz la problemática que viven particularmente en su municipio. Entonces el tema de la tarifa es un tema no menor. Nosotros estamos perfectamente conscientes como autoridad, lo he platicado con el gobernador evidentemente es sensible a este tema porque me lo ha expresado. Pero lo que hemos buscado un poco en una especie de alianza con ellos, yo lo he platicado, así se los he pedido, de que hagamos el esfuerzo de que este año no aumentemos la tarifa. Es decir... Pero ya están advirtiendo incluso que pueden reducir operaciones precisamente porque ya no les sale por el incremento de las gasolinas. Yo lo entiendo porque además de alguna manera tienen parte de la razón. El diésel, los combustibles en general, los insumos para el transporte público, se incrementan cada mes. Los salarios han aumentado de 2010, que fue el último aumento autorizado que se hizo a las tarifas de transporte público en el estado, a 2013, pues han transcurrido ya 2 años y medio, casi 3 años, y evidentemente hace pensar que deberíamos de hacer un ajuste. Pero por otro lado, tampoco podemos perder de vista, Emanuel, las condiciones económicas en las que está, ya no digamos el país, el estado de Tabasco, una ciudad catalogada junto con Cancún de las más caras del país, en todos los sentidos, en insumos, en rentas, en alimentos, en fin, yo creo que tenemos que tomar en cuenta esto. Yo lo que he platicado con ellos... Se te pueden revelar los taxistas, se te pueden revelar los choferes, las uniones. Yo creo que no están en ese plan. Ellos son conscientes también de las necesidades de la gente porque saben que un aumento desproporcionado tampoco la gente lo va a aceptar. Tú acabas de mencionar atinadamente el ejemplo de Brasil. Primero hubo grandes presiones de los transportistas precisamente para que el gobierno aumentara las tarifas. El gobierno cede y luego se ve un problema mayúsculo con los ciudadanos. De millones de personas como nunca se había dado en la historia de ese país, que casi pusieron en la disyuntiva al gobierno: o bajas la tarifa como estaba o te vas como presidenta de Brasil. Entonces el tema rebasó a la Secretaría de Transportes, al Ministerio de Transportes de ese país, y se puso en el ámbito directamente de la Presidenta de la República. Entonces este tema, Pepe Toño, se discutirá en 2014, en 2014 se abrirá la posibilidad de incremento a la tarifa. Mira, 2013 definitivamente no. Lo estamos discutiendo desde ahora con ellos. Yo estoy tomando conciencia y sensibilidad de ese problema, lo he platicado ya con el señor gobernador y vamos a preparar desde este año la posibilidad de ver por modalidad, porque no es un tema de que se aumenta nada más así, tenemos que ir viendo por modalidad. Hay tarifas en transporte de pasajeros que utilizan mucho kilometraje, donde es por kilómetro que se van autorizando los incrementos. Los taxis tienen otra tarifa, las combis tienen otra tarifa, el transbús tiene otra tarifa, los pochimóviles tienen otras tarifas, los camiones de pasajeros en los municipios tienen tarifas diferentes. Entonces, tiene que hacerse un estudio muy pormenorizado que nosotros estamos evaluando, estamos haciendo para que de manera conjunta, en el consenso con ellos, podamos valorar la posibilidad de hacer un aumento. ¿En 2014 o en 2013 tendrán los transportistas una respuesta en relación al incremento de la tarifa? En 2013 van a tener una respuesta una vez que hagamos los estudios pertinentes. Yo quiero decirte que lo he platicado con ellos, con las principales agrupaciones, coaliciones, federaciones de transportistas, alianzas de transportistas que agrupan muchísimos en todo el estado, y hay sensibilidad por parte de ellos para que de manera conjunta este año podamos transitarlo con la misma tarifa y ya ver hacia el fin del año cómo podríamos hacer un ajuste en la tarifa que, te repito, vaya en consonancia con el interés del transportista de tener mejores ingresos y de que sea rentable su actividad para prestar un mejor servicio, y por otro lado también el bolsillo de los ciudadanos. Vamos a la pausa, Pepe Toño. Regresando vamos a platicar sobre los descuentos a estudiantes, adultos mayores y discapacitados que en voz de ellos mismos, aquí tengo algunas denuncias de ellos, no se respetan. Y también el tema que creo que es importante de los taxis, que son colectivos cuando se supone no deberían de serlo. Me acuerdo que la anterior administración, Aquiles Domínguez, decía: ya no hay taxis
ya no hay servicio colectivo, cuando pues esto vemos que no ocurre, se siguen dando este servicio, vemos que se para un taxi y ya lleva gente y recoge gente, en fin, se sigue dando. Algún día Tabasco tendrá un servicio especial como se da prácticamente en todas las ciudades del mundo. En el único lugar donde yo veo que se da esto es aquí, en Tabasco. Volvemos con eso, si te parece. Así es. Y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos, verlos jugar, aprender, crecer. Las cataratas no son un problema permanente. Clínica Oftálmica Láser, centro oftalmológico de alto nivel con tecnología actualizada para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los ojos. Oftálmica Láser, del Dr. José Antonio García Gómez, egresado de UNAM, cédula profesional 842132 y cédula de especialidad 3443-440, Avenida 27 de Febrero 1810, Colonia Tasta, enfrente del Parque La Ceiba. El día que pude volver a ver fue el día más feliz de mi vida. Club Palmas presenta al autor de Pero solo soy un simple